Desde que tengo uso de razón, la iglesia fue mi casa. Nací y crecí en una familia profundamente cristiana, donde cada domingo era sagrado y cada pecado se pagaba con culpa eterna. Yo era el hijo ejemplar, nunca faltaba a un servicio, ayudaba en las actividades, sabía versículos de memoria, y tenía un secreto que me carcomía por dentro. A los 13 años, descubrí que me gustaban los chicos, pero nunca se lo dije a nadie. Porque si lo hacía, me aseguraban que terminaría en el infierno. Lloré, recé, supliqué a Dios que me cambiara. Me culpaba, me odiaba, hasta que un día no pude más. No era un escándalo lo que quería hacer. Era un grito desesperado por respirar. Y sí, lo hice. Me levanté en medio de un sermón, frente a 300 personas, y dije, soy gay, y sigo amando a Dios. Y ahí empezó todo. Desde niño, fui lo que todos llamaban el hijo perfecto. Leía la Biblia cada noche con mi madre, asistía a la escuela dominical con una camisa impecable y cantaba los salmos con una devoción que muchos adultos admiraban. Pero por dentro, yo era otra cosa. Era un niño asustado, que no entendía por qué no sentía lo mismo que sus amigos por las niñas. Cada vez que un predicador hablaba del pecado de la carne o de los desviados, yo me encogía en la banca. Sentía que todos sabían. Y cada vez que decían que ser gay era abominación, sentía que mi alma se rompía en silencio. No era una iglesia cualquiera, era la iglesia más grande del pueblo, y mi padre era uno de los líderes. ¿Dónde podía esconderme? A los 17, ya tenía una sonrisa perfecta y una máscara que nadie notaba. Me reía con los demás jóvenes, fingía interés en las chicas, me confesaba cada semana solo para escuchar que Dios me perdonaría si me arrepentía de verdad. Pero yo no quería dejar de ser quien era. No estaba haciendo daño a nadie. Solo quería vivir y amar sin miedo. Una noche, llorando en mi habitación, abrí mi diario y escribí, Dios, si de verdad me amas, ¿por qué me hiciste así? Fue entonces cuando decidí que no podía seguir fingiendo toda la vida. No importaba cuánto lo intentara. No iba a cambiar. Era un domingo cualquiera. El templo lleno, la alabanza fuerte, la gente con las manos alzadas. Pero yo estaba temblando. El pastor subió al púlpito y comenzó a hablar sobre el arrepentimiento verdadero. Dijo que había personas en la iglesia ocultando pecados, y que Dios los iba a sacar a la luz. Mi corazón latía tan fuerte que apenas escuchaba. Algo dentro de mí gritaba, hazlo ahora. Es tu momento. Y lo hice. Me puse de pie en medio del templo. Todos me miraron. El pastor se detuvo. Y yo, con voz firme y el alma rota, dije. Soy gay. Y no voy a seguir escondiéndome. El silencio fue absoluto. Lo primero que escuché fue un murmullo, seguido de un grito de una señora, repréndelo, Señor. Otros simplemente me miraban con horror. El pastor bajó lentamente el micrófono y me pidió que saliera, que habláramos afuera. Pero yo no quería hablar afuera. Yo necesitaba que todos escucharan. Necesitaba que vieran que no era el demonio que les habían enseñado a odiar. Era solo yo. Elías. El mismo que creció con ellos. El mismo que cantaba en el coro y oraba por los enfermos. El mismo, pero sin miedo. No quiero lastimar a nadie. Solo quiero ser libre, dije. Y entonces, mi padre se levantó. Mi padre, el hombre más respetado de la congregación, se puso de pie, me miró fijo, y dijo con voz temblorosa. Tú no eres mi hijo. Fue como una espada en el pecho. La iglesia entera enmudeció. Algunas personas lloraban, otras me miraban con desprecio. Yo me quedé ahí, paralizado, con las lágrimas cayendo sin permiso. Sentí que el mundo se me desmoronaba, pero también, por primera vez, sentí algo que nunca había sentido en años, verdad. Ese día lo perdí todo,
pero también gané algo que jamás había tenido. Mi libertad. No me dejaron quedarme. Apenas terminó el servicio, los ancianos de la iglesia me tomaron del brazo, sin decir una palabra, y me llevaron al fondo del templo. Me dijeron que mi presencia confundía a los jóvenes y que hasta que no recapacitaran no podía regresar. ¿Recapacitar, de qué? ¿De ser yo? No me ofrecieron oración, ni consuelo, ni amor. Solo juicio, rechazo y vergüenza. Mi madre lloraba, pero no decía nada. Mi padre ni me miró. Sentí que había muerto para ellos. Salí del templo con el corazón hecho trizas y una extraña sensación de alivio. Al menos ya no tenía que fingir más. Volver a casa fue como entrar a un cementerio emocional. Nadie hablaba. Nadie me preguntó cómo me sentía. Mi padre dejó de dirigirme la palabra. Mi madre solo repetía una y otra vez que esto era una prueba de Dios. Las noches eran eternas. Lloraba en silencio, mirando el techo, sintiéndome solo en un mundo donde siempre había intentado encajar. Intenté escribir, orar, incluso desaparecer, pero había algo que no me dejaba rendirme, mi fe. Sí, aunque me rechazaron, yo seguía creyendo. Tal vez en un Dios diferente, uno que no me odiara por amar. Pasaron semanas. Nadie me escribió. Mis amigos de la iglesia me bloquearon de redes. Hasta que un día, recibí un mensaje privado de uno de los jóvenes que también asistía al templo. Era breve. Decía: gracias. No sabes lo que hiciste por mí. Me quedé helado. Le respondí. Y así descubrí que yo no era el único que había vivido esa tormenta por dentro. Él también era gay. Y había pensado en quitarse la vida más de una vez, hasta que me escuchó hablar aquel día en el templo. Mi confesión pública le dio fuerza. Y ese mensaje, a mí me devolvió el alma. Después de ese mensaje, llegaron más. Personas de otras iglesias, de otros pueblos, que habían visto el video de mi confesión, alguien lo había grabado en secreto y lo subió a internet. Muchos me insultaban. Pero otros me agradecían. Descubrí que había decenas, cientos, tal vez miles de personas como yo, silenciadas, humilladas, escondidas en templos que les prometían amor mientras les sembraban odio por dentro. Así nació algo nuevo en mí. Una necesidad de hablar más fuerte. De ser la voz que yo nunca tuve cuando era niño. Un año después, encontré una iglesia diferente. Una donde no me preguntaron a quién amaba, sino cómo estaba mi corazón. Donde no usaban la Biblia para castigar, sino para sanar. Donde el amor no tenía condiciones. Allí encontré una nueva familia. Una comunidad diversa, real, humana. Comencé a compartir mi historia. Me invitaron a conferencias, entrevistas, incluso escribí un pequeño libro digital. Y aunque mi pasado aún dolía, ya no era una carga. Era una misión. Pasaron casi 2 años desde aquella confesión. No supe más de mi padre. Ni un mensaje, ni una llamada. Hasta que un día, mientras yo daba una charla en una pequeña iglesia inclusiva, lo vi parado al fondo. No podía creerlo. Cuando terminó el servicio, se me acercó con lágrimas en los ojos. No te entendía, hijo. Pero he orado tanto, y solo Dios sabe cuánto te extrañé. Ese hombre que me llamó abominación ahora me pedía perdón. Nos abrazamos. Lloramos. Y aunque no todo sanó de inmediato, ese fue el inicio de un nuevo camino entre nosotros. Semanas después, supe que varias familias habían abandonado la antigua congregación tras ver el video de mi confesión. El escándalo había sido enorme, pero también había despertado conversaciones que antes eran tabú. Algunos pastores comenzaron a cuestionar sus discursos. Otros endurecieron aún más su rechazo. Pero algo había cambiado, y yo lo sentía. No fui yo quien destruyó la iglesia.
Fui yo quien hizo que algunos comenzaran a ver que no se puede predicar amor mientras se siembra odio. Fui invitado a marchar en el Día del Orgullo por primera vez. Al principio dudé. Temía que la gente dijera que había dejado la fe. Pero luego entendí algo: Dios no estaba en las paredes de aquel templo, estaba caminando conmigo. Ese día, caminé con mi bandera en alto y una Biblia en la mano. Muchos me miraron raro. Otros me aplaudieron. Yo solo pensaba, si mi historia salva aunque sea una vida, todo esto valió la pena. Mi madre fue la más difícil de sanar. Ella no gritó, no me golpeó, pero me ignoró durante meses. No podía aceptarlo. Su fe era todo para ella, y su hijo se había convertido en el escándalo del pueblo. Un día, la llamé. Le dije: «Mamá, soy feliz». ¿Eso no es lo que siempre quisiste? Ella lloró. Me dijo que nunca dejó de orar por mí. Y por primera vez, me llamó por mi nombre completo y me dijo: «Si tú no te avergüenzas, yo tampoco lo haré». Desde entonces, empezamos a reconstruir. No fue fácil. Pero el amor verdadero no se destruye, se transforma. Volví a mi antigua iglesia un domingo cualquiera, no para hablar, solo para sentarme en silencio. Muchos me miraron. Otros bajaron la cabeza, pero un joven se me acercó. Tenía 17 años, los ojos llorosos, y me dijo: «Gracias por lo que hiciste. Yo también soy como tú». Le sonreí. Le dije que no estaba solo. Y entendí que aquel día que me levanté en medio del sermón, aunque me sentí solo, abrí una puerta que nadie pudo volver a cerrar. Hoy ya no tengo miedo. Ya no escondo quién soy. No necesito que todos me acepten, solo necesito vivir en verdad. Muchos me dijeron que Dios me rechazaría. Pero ¿cómo podría rechazarme quien me creó con tanto cuidado? No soy un error. No soy una vergüenza. Soy Elías. Soy gay. Y también soy fe. Y si tú estás escuchando esto, sintiéndote como yo me sentí, solo quiero decirte algo. No estás solo. Tu vida tiene valor. Tu voz importa. Y tu verdad, aunque duela, es lo más sagrado que tienes. Porque al final, confesar quién eres no destruye tu fe. La hace real.